Bienvenidos a todos al canal una vez más. Hoy con ustedes vamos a tener el review de esta moladora GWS 20125 SB de Bosch, que está recién llegada al mercado argentino y promete cumplir con muchas de las cualidades de una moladora industrial de verdad. Se trata de una moladora que tiene la particularidad de tener motor sin carbones y a la vez ser enchufable a 220 volts. Nos encontramos con una máquina que equivale a 2000 watts de potencia de una máquina tradicional que tiene motor con carbones y tiene muchas características de seguridad integradas y de tecnología en este modelo particular. Según lo indica el embalaje, tenemos control ante la caída. Es una característica de seguridad muy importante ante una eventual caída de la máquina. Detecta la caída y el impacto y se detiene automáticamente. Tenemos un soft start, arranque controlado, protección contra sobrecarga. Bueno, obviamente indica que tiene un tamaño reducido, que ya lo veremos. Control de vibración, gracias a la empuñadura adicional que tiene. Y protección contra el reinicio. Es una característica que cada vez vemos más y más presentes en máquinas herramientas de primera línea. Y como característica principal y más destacable es el motor sin carbones. Obviamente lo que tiene que ver con los motores sin carbones son motores que se controlan por electrónica digital, con lo cual esta máquina en particular va a tener unas características internas de la electrónica muy especiales, ya que nosotros tenemos el ingreso a la máquina de corriente alterna y la electrónica lo tiene que convertir a corriente continua para que funcione ese motor sin carbones. Tiene toda una electrónica digital compleja que, bueno, eso es lo que vamos a ver dentro de la máquina en formato de una especie de módulo que seguramente va a ser mucho más complejo, obviamente porque tiene la etapa de rectificación, se llama, de la corriente, para convertirla de alterna a continua, y bueno, y tendrá otras cuestiones más que las podremos ver más de cerca cuando la desarmemos. Siguiendo con las características, sigue teniendo el husillo con rosca M14, es para 125 milímetros de diámetro de disco. Tenemos un peso declarado de 2,4 kilos y unas dimensiones de 336 milímetros por 265 por 107 milímetros. Y obviamente contamos, por supuesto, con la regulación de las revoluciones con un reóstato, digamos, en la parte trasera, de las 2800 revoluciones hasta las 10500, lo cual nos da una ventana de trabajo más que suficiente. Como ustedes podrán fijarse, 2000 watts de potencia de entrada. No hay ninguna amoladora de 125 milímetros que declare esta potencia de trabajo. En Argentina llega el embalaje como el código 0601 7D5 0H0. Obviamente este número, como siempre digo, no es el que tiene la etiqueta de la máquina. Este, digamos, es el número de lo que sería la forma en la que viene embalada, los accesorios que contiene y demás para el mercado argentino en este caso. Ustedes pueden ver ahí 220 volts y, digamos, así es la presentación. Fíjense el tamaño que tiene esto. Fíjense, no sé si se logra apreciar, pero fíjense la calidad constructiva a simple vista, ¿no? Y vamos a repasar porque tiene muchas características que la hacen muy particular. Si ustedes se fijan, vamos a compararla en tamaño con la GWS 12125 de Bosch, que ya también hicimos el review en el canal. Fíjense el tamaño. Fíjense el tamaño. No sé si lo pueden lograr apreciar ahí, de esta manera. Es mucho más larga. Si ustedes se fijan, los cabezales, las partes de adelante, frontales, digamos, donde está la caja de engranajes, fíjense que son muy parecidas, casi idénticas diría. Y
Ahora, cuando la recorramos en profundidad, vamos a ver que tiene algunas diferencias que la hacen a la GWS 20125 SB para tareas mucho más intensivas. Pasando ahora un poco el contenido de la caja, viene con su empuñadura con el sistema de absorción de vibraciones, muy conocidas. Si ustedes se fijan, esta es la que viene con la moladora GWS 20125 y este otro estilo es el que viene con la GWS 12125. Obviamente la han actualizado, ahora es todo grip, toda esta parte es grip. En esta empuñadura, esta parte es plástico rígido y solamente tenemos las zonas de adherencia en esta parte. Ahora la evolucionó un poco más porque tiene mejor tacto, la verdad que tiene un poco mejor tacto, y después la parte de absorción de vibraciones se mantiene exactamente igual. Por otro lado tenemos la carcasa protectora del disco tradicional con obviamente todos estos calados que es para la regulación de la posición. Y por supuesto, dentro de la caja acompaña el manual de instrucciones, certificado de garantía y una llave ultra robusta para apretar el disco que vamos a estar utilizando. A modo comparativo también, fíjense la llave que viene con la GWS 12125. Fíjense el espesor. Estos pequeños detalles, viene con un orificio para colgar. Estos pequeños detalles no son menores porque a la hora de presentar el producto para qué tipo de usuario va a ser, esta llave es para abusar, por si se puede decir de esa manera, un poco más que de esta llave, ¿no? Fíjense los diámetros de los pines, los grosores, ¿no? Fíjense si lo pueden apreciar ahí, fíjense. ¿Y qué sucede? Las amoladoras de Bosch tienen, por ejemplo, dos tipos de orificios. Una distancia más corta y una distancia más larga con distintos diámetros. Esta llave más fina de la GWS 12125S encastran en esta parte y en la GWS 20125SB encastran en la otra parte. Fíjense que tiene el mismo tipo de tuerca de ajuste. Esto quiere decir que cuando estamos trabajando en ámbitos severos o donde el tiempo es importante y demás, y uno no puede estar prestando atención al cuidado de la herramienta, esta es una herramienta obviamente muy sencilla, pero de la cual se puede abusar, entre comillas, mucho más que en esta herramienta que tiene mucha diferencia en tamaño, grosor y obviamente durabilidad. Con las comparativas me interesa mostrarles para que vean y aprecien la diferencia, ¿no?, de público al que está orientada esta máquina. Fíjense el grosor del cable en comparación con el que viene en la GWS 12125. Esta es una ficha de 20 A y esta es una ficha hasta 10 A. Fíjense, obviamente se van a dar cuenta el tamaño. Este viene con los tres conductores, obviamente la puesta a tierra, en este caso no. Pero obviamente es muy diferente la calidad del cable. Este es de los mejores cables que se puede pedir para una herramienta eléctrica profesional para uso industrial. Este es un cable que por sus características inscriptas es un cable resistente a la abrasión, es un cable resistente a la tracción, muy resistente a los aceites, grasas y algunos hidrocarburos, y muy resistente también a otros solventes orgánicos, inorgánicos o otros químicos. Esto nos va a garantizar que en un taller industrial o en ámbitos de uso severo pueda tolerar, digamos, el trabajo duro y no tenga inconvenientes
la máquina por daños, obviamente, en la cubierta del cable en cuestión. Antes de continuar, sí, nuevamente quiero recordarles que siempre los manuales de instrucciones los lean detenidamente, los interpreten y sigan las recomendaciones, obviamente, del fabricante para conocer el uso, obviamente, y las limitaciones de la herramienta que están utilizando. Si ustedes se fijan, ahí tenemos las especificaciones para que puedan ver al detalle. Y como les decía anteriormente, siempre sigan las instrucciones del fabricante respecto de la seguridad y las limitaciones, sobre todo porque por más industrial que sea una herramienta, en este caso particular, obviamente tiene sus propias limitaciones, lo cual habría que respetar si es que pretendemos una larga vida útil de la máquina. Obviamente, respecto de las instrucciones y el mantenimiento, siendo que esta máquina tiene motor brushless, va a requerir menos mantenimiento que lo que sería un motor que sí tiene carbones, ¿no? Por ejemplo, como lo es la moladora GWS 12125S. Para mostrárselas un poco más de cerca, hacer un paneo general de la moladora, tenemos obviamente cabezal todo de aluminio, la brida que soporta el rodamiento de la caja de engranajes también de aluminio, pero curiosamente, si lo comparamos entre una y otra, fíjense, esta es toda de aluminio hasta la parte, hasta esta zona donde traba el cobertor del disco. Y en esta, no solo que tenemos la misma pieza, pero a la vez es más corta la parte de aluminio porque le han fabricado en acero la pieza donde traba, digamos, el cobertor de protector del disco, y esta pieza está hecha con polvo metálico sometido a alta presión y temperatura, que después se conforma una pieza sólida, y esta pieza la han colocado aquí, por lo que veo, por una cuestión de la caída de la máquina, que si esta máquina tiene el cobertor colocado, estos labios lo que hacen es trabar ese cobertor. ¿Eso qué implica? Que esta máquina tiene mayor durabilidad en la parte de la brida metálica. ¿Por qué? Porque esta amoladora, por ejemplo, si se llega a caer y tiene el cobertor puesto, cuando la máquina impacta sobre el cobertor, ese brazo de palanca que hace el impacto puede llegar a dañar estas pequeñas trabas que se pueden apreciar ahí. En cambio, en la GWS 20125SB está esta pieza superior abulonada desde arriba a la brida que soporta el rodamiento, con lo cual ante una eventual caída, por la dureza que tiene este tipo de pieza, no se va a correr riesgo que se arranque o se parta, digamos, esta especie de labio que tiene en esta zona. Después, si lo comparamos, no sé si van a poder apreciar bien ahí, tenemos que la GWS 20125SB tiene un anillo metálico con un aro de caucho vulcanizado, y la GWS 12125S tiene simplemente en la parte de la base una especie de O-ring, que es lo que hace de suplemento, por decirlo de alguna manera, o de antifricción, para que apoye mejor, digamos, el cobertor. Ahí nos damos cuenta de la diferencia en robustez, digamos, que tiene una máquina y otra. Si bien la anatomía es muy similar, fíjense, tenemos que esta máquina en esta zona es mucho más robusta para tolerar mucho más abuso, digamos, en el uso cotidiano. Con las comparativas, en ambos modelos, obviamente a modo de referencia, ¿no? Con este modelo en particular de Bosch, pero sí está bueno hacer el contraste porque
nos permite entender qué hizo Bosch en este modelo para mejorar o ir al próximo nivel en calidad y el próximo nivel en durabilidad. Por ejemplo, si sacamos la tuerca, esta tuerca en ambas amoladoras es la misma, pero vamos a mostrarles lo que sería en la GWS 12125S. Si se fijan, es la misma tuerca, pero no son las mismas bridas de apoyo, digamos, del disco. En primer lugar, en la GWS 12125S tenemos un sello, que este sello simplemente es a modo de permitir absorber vibración o vuelo que pueda tener el disco con la brida, o simplemente también para hacer un apoyo, digamos, más efectivo, digamos, en cuanto a la protección del anillo metálico que tienen los discos de corte. ¿Qué sucede en este tipo de modelos? Este anillo o este O-ring de color rojo suele gastarse, o si uno aprieta el disco a mano puede retorcerse y cortarse y con el tiempo salirse. Si ustedes comparan con esta máquina, que tiene una orientación más de trabajo intensivo, esta brida no se sale porque simplemente tiene un sello en la parte interna que no lo deja, no sé si lo logran ver ahí, tiene un sello en la parte interna y tiene todas estas muescas, toda esta especie de serrucho y ese dentado que se puede apreciar de costado, que hace también de traba contra el disco o el accesorio que coloquemos. Un tema no menor con esta forma de acoplar la brida de apoyo del disco es que, por un lado, tenemos este O-ring que impide que se pierda esta pieza cuando estamos trabajando, en pleno trabajo. Nosotros queremos cambiar de elemento, o de elemento de corte, o de desbaste, lo que estemos haciendo, y nosotros queremos aflojar la tuerca superior, pero queremos evitar que se nos pierda esta brida. Entonces es mucho más fácil para evitar contratiempos y demás. Y por otro lado, tampoco contamos con ese O-ring de color rojo en esta zona para evitar, digamos, roturas o pérdidas del mismo y demás. Con lo cual esto nos demuestra que esta máquina, esta amoladora en particular, está pensada para no perder tiempo, digamos, en el ámbito de trabajo, acortar los tiempos de cambio de discos lo más posible para que sea una herramienta de máxima productividad. Lo que está enfocado, en lo que se enfocó Bosch en esta herramienta, por lo que puedo notar, es en eso. Maximizar la productividad haciendo que el usuario evite lo máximo posible perder tiempo con cuestiones mínimas de cambio de disco y demás. Bien, ahí ya tenemos quitado el sello. Este es un O-ring que simplemente va colocado ahí adentro. Y lo curioso del sistema, y en contraste con cómo está hecha esta amoladora, que es de las más comunes, digamos, de Bosch, vamos a ver que tiene un sistema muy particular para anclar de forma súper eficiente los discos que coloquemos. Por ejemplo, por un lado tenemos esta brida que tiene todo este dentado, que tiene una orientación, si ustedes se fijan, tiene toda una orientación, y si damos vuelta a la pieza van a ver que tiene todo un relieve, digamos, que va creciendo, empieza desde aquí más bajo, empieza a subir hasta que se transforma en una especie de escalón en la parte donde finaliza, en esa zona. Fíjense este tipo de brida como es, y fíjense cómo es la de la GWS 12125. Fíjense la diferencia. En esta es completamente plana, toda la parte interior, toda esta superficie es plana, y tiene el facetado paralelo. En este caso tiene un facetado
que esto es lo que permite moverse lateralmente, teniendo un poco de juego respecto del plano del eje, de estos dos planos, ¿no? Esta brida puede moverse estos pocos grados en este sentido. Y si ustedes observan detenidamente, van a notar que el eje tiene una parte, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más. Van a poder observar que en esta parte tiene el escalón, en esa zona de ahí, tiene el escalón que traba obviamente en esta parte de la brida. ¿Qué sucede? Al esto ir de forma creciente, desde este punto hasta acá arriba, nosotros cuando colocamos, digamos, obviamente esta brida, nosotros colocamos el disco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos colocando el disco, lo apretamos, pero ¿qué sucede? Esto es un sistema para que quede completamente anclado y sea difícil de desarmar gracias a ese tiraje, esa diferencia de altura que tiene en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero aflojar esta tuerca, ese serrucho que tiene la brida inferior me impide aflojar esta tuerca en cierta manera. ¿Qué sucede? Al girar en sentido antihorario para poder aflojar el disco, lo que sucede es que esta brida, debido a esas subidas que tiene acá y de este lado, cuando yo quiera aflojar en sentido antihorario, estos pequeños grados hace que esta brida se monte o se deslice sobre esa subida que va de menor desde este punto a mayor altura de este punto, con lo cual a medida que yo quiero ir aflojando en sentido antihorario, ¿no? Quiero hacer esto, debido a que la tuerca se frena por el dentado hace que la brida inferior, suba también. Entonces queda completamente, por unos grados, queda completamente anclada. Ahí yo lo acabo de, por ejemplo, ajustar a mano y voy a tener que apretar el bloqueo del eje para poder aflojarlo. Miren que estoy haciendo fuerza para querer aflojarla con la mano y no la puedo aflojar. Fíjense que la agarro fuerte y no la puedo aflojar, pero en algún punto voy a poder cuando pueda vencer la subida esa que tiene entre la brida y el eje. Con lo cual tengo que agarrar la llave para poder aflojarla, porque lo he hecho con la mano y gracias a esa geometría que tiene la brida inferior respecto del eje, hace de que el accesorio que estemos colocando, el disco de desbaste o lo que sea que estemos colocando en la moladora, que sea apta para esta moladora, hace que quede sumamente anclado y no se pueda sacar fácilmente. Mirándola un poco más de cerca, entonces del lado inferior, vamos a ver que el eje, la parte inferior, tiene toda esta lámina que es una especie de guardapolvo para evitar el ingreso de partículas metálicas, de mampostería o lo que estemos, o de polvo, obviamente, para proteger y resguardar el rodamiento que está del lado de abajo. Si ustedes se fijan y comparamos la GWS 12125 con la GWS 125 SB, fíjense la diferencia constructiva de lo que les decía de la fortaleza, digamos, de la brida en la zona del aluminio. Fíjense que nada que ver una con la otra. Después el tema de las palancas de ajuste del protector del disco es el mismo sistema, si ustedes se fijan, exactamente el mismo sistema, pero nada que ver la robustez, digamos, de esta pieza y cómo está anclada con 3 tornillos Torx a la brida, obviamente, como les decía, de aluminio que sostiene o que aloja el rodamiento del eje. Un detalle comparativo más es, por ejemplo, fíjense la marca
en esta, en la GWS 12125S, donde está ubicada la marca para colocar el protector. Y fíjense que por el formato de la brida, esta tiene la marca amarilla desplazada hacia el costado. Fíjense que la parte del anclaje es el mismo, nada más que respecto de la máquina, en la GWS 20125SB está desplazado en sentido horario. Eso tiene que ver con una cuestión del punto donde tienen que anclar, digamos, los 3 tornillos, pero bueno, simplemente hace una diferencia en la posición inicial en la que se coloca el protector entre una amoladora y la otra. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a extraer la brida. Vamos a tener que utilizar un destornillador Torx T20 para esto. Son de sección semitriangular. Estos tornillos logran hacer rosca directamente en el aluminio cuando se colocan por primera vez. Y como ustedes pueden apreciar, esta es la pieza que les decía que está fabricada con polvo metálico, que se lo somete a alta presión y temperatura, que lo que produce es que se haga una pieza única. Y si ustedes pueden escuchar, se logran durezas bastante altas. Dice 125 disc, para discos de 125 milímetros. Y ahí podemos ver un poco más al detalle de la superficie de apoyo de la brida y el grosor que tiene. Con lo cual, todo este apoyo plano que tiene logra que sea mucho más robusta esta brida respecto de del modelo anterior que les estaba mostrando. Vamos a proceder entonces a quitar los 4 tornillos para ver cómo está construida por dentro. Bien, si ustedes se fijan, tenemos un sello, un O-ring toda la vuelta, lo que logra es evitar que se fugue el lubricante contenido en el jabón de litio. Y también vemos una junta metálica muy fina que no solo hace de sello, sino también funciona como calibrador o calibre para darle la profundidad, ¿sí?, a la corona respecto del piñón, obviamente, que viene desde el motor. Me gusta porque es una corona muy bien realizada. Si ustedes se fijan, parte de una pieza también conformada por polvo metálico, pero tiene un post-tratamiento, obviamente todo un maquinado y un rectificado que tiene una calidad excepcional. La verdad que es excepcional la calidad de terminación, digamos, de esta corona. Obviamente en este punto vemos los puntos donde ingresa, digamos, la traba. Ahí vemos algunas marcas del maquinado que tiene, ¿no? Y obviamente vemos marcas del maquinado en la parte de los dentados. Si bien no son dientes con mucha pared, pero seguramente sea una corona bastante dura que con buena lubricación y buen mantenimiento en esta área no va a tener ningún tipo de inconveniente a largo plazo. Por otra parte, si quisiéramos sacar el rodamiento para reemplazarlo, tendríamos que retirar la corona primero hacia arriba,
Después tendríamos que sacar un seguro Seger que está en la parte inferior y recién ahí podríamos desmontar desde este lado hacia allá el rulemán para poder ser reemplazado. Pasando a la zona de la caja de engranaje, la parte superior de la caja de engranaje, vemos obviamente, como toda máquina industrial como corresponde, tiene su rodamiento tipo Torrington o de agujas en la parte superior, que acepta, digamos, toda la carga radial del eje. Vemos el piñón simplemente anclado con una tuerca. No sé si se logra ver ahí, bien. Ahí tenemos la traba del disco, del eje, perdón. Ahí tenemos la traba del eje. Fíjense. Más allá vemos el resorte, obviamente, de la palanca que logra bloquear en distintas posiciones el protector del disco. Y más adentro vemos un deflector fijo, plástico, de muy buena calidad, que hace de encausador del aire. Lo mismo, quizás se logra ver, no se logra ver por la luz, pero del lado de adentro también tiene salidas hacia este lado. En este sentido, todo lo que es la terminación de la caja de engranajes es de excelentísima calidad. Fíjense la terminación del maquinado que tiene, el rectificado que tiene la superficie para que apoye completamente plano, y la lámina de acero que está en la otra parte apoye perfectamente plano respecto de la carcasa superior. Continuando con el desarme, vamos a ver la parte posterior de la máquina. Tenemos la regulación de la velocidad y tenemos todo este filtro, toda esta cubierta que se retira con un solo tornillo de la parte posterior para poder hacer la limpieza de este prefiltro de aire. Si bien obviamente es una malla que es bastante amplia en cuanto a la abertura, digamos, de este propio tejido metálico, que es de acero inoxidable, pero obviamente previene el ingreso de partículas más grandes, ¿no? Por supuesto. Para retirarlo tenemos que quitar este tornillo simplemente y tenemos que procurar de hacer encastrar estas dos muescas en esta zona y esta muesca en esta parte en la carcasa principal, en este punto y en ese punto. Por supuesto hay que cerciorarse de que queden bien encastrados cuando uno lo coloca, de esta manera, para que no queden hacia afuera y se puedan dañar. Relacionado con la morfología de la máquina, la parte negra que tenemos en esta zona es una sola pieza, es toda una sola pieza, y a partir de este punto hasta la parte de atrás son dos mitades, vinculadas obviamente por estos 5 tornillos que tenemos de este lado, este y estos 3 superiores. Vamos a retirar los tornillos. Para eso vamos a necesitar un destornillador Torx T20 también, para poder ver cómo está construida por dentro. Toda esta zona, la parte azul, es donde vamos a tener toda la parte de la electrónica que interviene en el proceso de conversión de la corriente alterna de la línea de 220 volt en este caso, hasta el punto que permite el control y la alimentación del motor sin carbones que tiene este modelo. Como ustedes pueden apreciar, todo este es el módulo encargado de convertir la corriente alterna que ingresa de la línea de 220, ¿sí? La entrada de 220, 240 volt de corriente alterna, que integra, digamos, todas las etapas de control del motor sin escobillas. Si ustedes se fijan,
tenemos como un marco principal, pero de los dos lados está recubierto, digamos, como que la plaqueta o las plaquetas que estén aquí dentro están inmersas en esa resina epoxi desde ambos lados. Con lo cual, ¿qué desventaja tenemos aquí ante alguna eventualidad o alguna falla en esta electrónica? Tendríamos que reemplazar todo este módulo porque no es reemplazable, no es reparable, quiero decir. Esa es la primera desventaja, pero estamos hablando de que Bosch debe estar muy confiado, muy confiado en el rendimiento de esto para hacer una herramienta que justifique hacerla con un motor sin carbones de alta potencia, ¿no? Porque estamos hablando que tiene de potencia neta de entrega 1400 watts y potencia de entrada 2000 watts. Es mucha potencia la que tiene este motor y un ámbito bastante severo donde se lo va a utilizar, con lo cual ustedes fíjense que ha prestado atención Bosch en la distribución de los componentes, procurar de que todos los integrados tengan sus propios disipadores y obviamente que el flujo que ingresa a través de estos orificios de aire sea lo suficiente para poder refrigerar todo este módulo. ¿Qué quiero decir con esto? De que estamos hablando de que este tipo de módulos ha pasado montones de ensayos, muy probablemente a plena carga y bajo condiciones severas para poder justificar hacer semejante módulo que incluye todo lo que es la fuente de alimentación y después toda la etapa, digamos, de control, digamos, necesaria para poder controlar este motor a niveles de que tenga una larga vida útil y justifique el precio de la herramienta para la tarea que va a desempeñar, que básicamente es uso industrial pleno. Entonces, estamos hablando de que, entiendo yo, o me imagino yo, que el costo que uno va a pagar por esta herramienta va a justificar seguramente la calidad constructiva de este módulo. No pienso que sea un módulo que no haya sido ensayado lo suficiente y probado lo suficiente como para tener que ser reemplazado por alguna falla en algún componente eléctrico, electrónico y demás. Estamos hablando que debe integrar componentes de primera calidad en el sentido también de la tolerancia a la exigencia y a las altas temperaturas, porque es como les digo, esto va a estar siendo utilizado en ámbitos severos donde tenemos distintas barreras de protección contra la mugre. Eso no quiere decir de que uno no tenga que mantener la herramienta limpia constantemente, porque fíjense lo susceptible que esto puede ser si todo esto se llena de polvo metálico, basura y demás partículas, si uno no la limpia con frecuencia. Obviamente todo el aire que ingrese en esta zona va a canalizarse por esos pequeños orificios que tenemos en esa zona, que a partir de ahí es lo que refrigera, digamos, el motor sin escobillas que tenemos aquí dentro. Con lo cual es de suma importancia, quiere decir, hacer una limpieza exhaustiva con frecuencia de esta máquina, si es que queremos que tenga larga vida útil este módulo de control. Vamos a sacar la otra mitad para mostrar un poquito más cómo está conformada. Tenemos que sacar esta piecita que resguarda unas conexiones y unos cables. Fíjense la complejidad, ¿no?, de este módulo. Por eso hace a la moladora también bastante larga, porque simplemente el motor es esto solo, pero todo lo que se requiere para lograr de que la corriente alterna se convierta en corriente continua realmente útil para poder hacer funcionar este tipo de motores. Entonces vamos a sacar la otra mitad para mostrarles el módulo entero para que lo puedan ver, y básicamente hace toda la estructura que sostiene, porque fíjense que esto ya está suelto, depende completamente de esas dos carcasas. Fíjense ustedes el tamaño, ¿no?, que tiene este módulo.
Ahí pueden ver. Ahí pueden ver los inverters, todo lo que son los integrados, ¿no? Que están colocados en esta parte, que son 6. Obviamente para hacer que la corriente pueda ser de 3 fases, trifásica. Acá tenemos el control de velocidad con su respectiva conexión y el cable. Fíjense cómo está impregnado todo. Fíjense las conexiones. Obviamente todo el tema de sensores y demás está todo colocado aquí dentro. Y también hay muchas cosas que se controlan de forma digital y no con sensores. Por ejemplo, seguramente el control de las RPM y demás, por ahí se puede controlar directamente desde la electrónica y no con un sensor directamente desde la rotación digamos, del inducido. Un poco de los plásticos, es innegable, como siempre digo, que los plásticos que utiliza Bosch de la mejor calidad. Obviamente estas son dos mitades que encastran a la perfección. Fíjense qué bien que encastran, o sea, no hay ningún problema, digamos, en cuanto a la matricería. Aquí vemos todo el ingreso de aire, los orificios de ingreso de aire. Cuando uno la sujeta también puede llegar a tapar estos orificios, pero si ustedes se fijan, también tenemos orificios de entrada en la parte digamos en la parte posterior. O sea, difícilmente uno sujetando la máquina con el largo que tiene toda esta máquina, que es bastante extenso, podamos tapar de alguna manera con guantes o demás toda la superficie, con lo cual eso es un plus al momento de no estar prestando mucha atención de dónde se sujeta la máquina y así evitar obviamente que se obstruya, digamos, el ingreso de aire tan fundamental para la refrigeración de estos módulos. Obviamente son plásticos reforzados con fibra de vidrio al 35%, que es un montón, la verdad que son muy rígidos. Fíjense todos los refuerzos que tiene y estas canaletas donde ingresa, digamos, una pieza con la otra. En este caso, el filtro enrosca en esta pieza metálica que queda dentro, digamos, de las dos carcasas, con lo cual el filtro va a ser una pieza que se remueva con mucha frecuencia, por eso no es un tornillo con un paso abierto de rosca como este. Más bien, si ustedes se fijan, tiene un paso de rosca como un tornillo tradicional, ya que esto se va a retirar muchas veces de su lugar. Obviamente también tiene, para no perderlo, tiene un clip de retención, con lo cual esto hay que limpiarlo con frecuencia. Ya con la máquina ensamblada nuevamente, para evitar dañar los cables que tiene en el interior, hemos hecho un recorrido muy básico por el funcionamiento del módulo. A mi criterio, obviamente Bosch ya tiene mucha experiencia en la fabricación de módulos de control, pero no de la complejidad de este tipo de máquinas que funcionan, digamos, conectados a 220 volts y contienen motor sin escobillas. Por supuesto, se la ve, todo lo que es el módulo de control se lo ve de una calidad constructiva excepcional y con mucho enfoque en la vida útil. Sobre todo uno lo nota por la distribución de los disipadores y de los componentes que son más susceptibles, lo más apartados posibles, por ejemplo como los capacitores, que son más susceptibles a la temperatura, más apartados, digamos, de la parte de generación de máximo calor, producidos por los IGBTs, que son, digamos, los integrados encargados de la etapa de control, digamos, del motor. Entonces, dicho eso, ahora vamos a pasar a ver cómo es el rotor y cómo son los bobinados como parte final, digamos, de este review. Para ello vamos a retirar los 4 tornillos frontales. Muy probablemente nos encontremos con un inducido, obviamente, que
tiene imanes, obviamente, para poder funcionar. O sea, en la parte del rotor va a haber imanes. Acá tenemos, digamos, la placa de ajuste. La placa, más que nada, la leva, digamos, que interviene en el ajuste del protector del disco. Este cabezal puede ser rotado respecto a su posición. Uno lo puede cambiar de posición en base a la posición del interruptor que quede más cómoda. Siempre procurar que el tornillo negro, por esta parte lisa que tiene, es el que debe centrar sí o sí en esta leva para que no se frene al momento de utilizarla. No podemos colocar uno de los tornillos que se ven plateados como este que estoy retirando. Bien, es algo difícil, mucho más difícil a veces que una moladora tradicional. Aquí van a poder apreciar el magnetismo que tiene, o sea, lo imantado que está esto. Fíjense, este aro metálico que hace de separación. Fíjense lo difícil que es retirarlo. Fíjense. Ahí tenemos la tapa de la turbina, encargada obviamente de la refrigeración de toda la moladora. Ahí vemos las aletas del encausador. No sé si lo logran ver bien. Tanto ahí como en este lado, en la parte superior, para canalizar el aire y sobre todo aprovechar estas salidas que tiene aquí para direccionar el aire, digamos, que sale de la herramienta, de la máquina, hacia el área de trabajo, como para expulsar de manera lo más efectiva posible las partículas abrasivas y demás hacia afuera o apartadas del operario. Es más la cantidad de aire que se canaliza por esta parte inferior que la que sale por la parte superior. Por eso también tenemos estos laterales que están tapados, que también forman parte, digamos, del encausador, ¿no? Es simplemente a modo de traba y de posicionamiento, pero a la vez como puntos de apoyo. Si ustedes se fijan en el plano, la máquina apoya, cuando uno la apoya lateralmente, apoya en la parte plástica. No hay mucho para decir, digamos, de la construcción del inducido, ya que obviamente tiene los imanes permanentes. Y ustedes fíjense la sencillez constructiva de un motor tipo brushless, ¿no? Sin carbones. En la parte posterior tenemos el rodamiento y este buje de Viton, que es un material muy resistente a los químicos y al calor, de lo más resistente y de la mejor calidad que uno espera poder construir un buje de esto realmente. Es uno de los materiales más caros en comparación con por ejemplo, el nitrilo. Y ahí tenemos un Ruleman, ahí podemos ver el Ruleman, que es un 607, blindado de ambos lados, obviamente, que al estar encapsulado no vamos a tener ningún tipo de problema por cuestiones del polvo y demás. La verdad que excelente la construcción de este inducido de motor sin escobillas. La otra parte interesante, obviamente, es la parte de los bobinados. Tenemos este encausador también de plástico reforzado con fibra de vidrio. No tiene mucha terminación, si bien es bien liso, pero no es una pieza, digamos, que estéticamente sea perfecta, ¿no? Es una pieza reforzada con fibra de vidrio al 35%, muy dura, que no se va a deformar bajo ningún concepto, ya que es sujetada también por el anillo que se vincula entre las dos partes. Fíjense ustedes, aquí tienen cómo está conformado los bobinados, que son bobinados alargados, son bobinados que van en cada una de estas etapas, son bobinados que vienen desde el fondo. No sé si se logra ver ahí.
Tenemos toda una carcasa de aluminio por fuera, todo plástico en el medio, ¿sí? De forma hexagonal, y tenemos la parte de los bobinados, y cada una de estas aberturas salen hacia el otro lado, por donde puede ingresar el aire, digamos, de refrigeración en este sentido. Se refrigera tanto entre medio de los bobinados como por la parte externa, donde tiene la parte, esta estructura de aluminio que envuelve la totalidad de los campos. Recomendación adicional: como el aire fluye tanto por el lado externo como por el lado interno, porque tiene aberturas, es muy recomendable hacer el mantenimiento periódico para evitar de que se junten partículas entre medio de estos bobinados, ya que el espacio que hay es bastante acotado, quiero decir, con lo cual, si esto se satura de suciedad, obviamente podemos acortarle la vida útil. Respecto del interruptor, que ahí lo podemos ver un poco mejor el accionamiento tiene una especie de lámina plástica que va hacia la parte trasera del controlador, que obviamente traba, ¿no?, en su posición. En comparación de la moladora 12125, que también vimos al principio del video, este interruptor está mejor resuelto en cuanto a su forma, traba mejor en el dedo y es de un accionamiento muy suave y muy práctico. Una consideración más del sistema de ajuste de las bridas respecto del eje es que estos modelos que tienen la función de freno inteligente para acortar los tiempos de parada del accesorio, tiene que ver también con una cuestión de la inercia del accesorio que coloquemos. Por ejemplo, los cepillos tipo copa, que más o menos tienen hasta, lo que admite esta máquina, hasta 75 milímetros de diámetro más o menos, son accesorios que tienen mucha inercia por la masa, por la distribución del peso respecto del accesorio, con lo cual ese frenado súbito, por decirlo de alguna manera, o rápido, si fuese un usillo tradicional, como vimos en la modeladora 12125, ese momento o esa inercia puede hacer de que, si nosotros no ajustamos lo suficiente la tuerca superior, de que esa parada repentina haga que se afloje, digamos, la tuerca por justamente la inercia con la que viene girando el accesorio. Entonces, para prevenir eso, es que tiene esa geometría la brida inferior, para hacer de que ante el frenado súbito la geometría impida, digamos, que la tuerca se afloje. Simplemente es por una cuestión de seguridad, obviamente, que es provechosa, ¿no?, para evitar cualquier tipo de accidentes, o que obviamente evitar que la tuerca superior se afloje. Bien, con todo ensamblado nuevamente, vamos a proceder a conectarla y hacer unas comparativas con el modelo 12125S para que puedan ustedes tener una mejor noción. Este modelo, obviamente, tenemos testigo lumínico. Si la encendemos, y desconectamos, tiene el freno, digamos, controlado, ¿no?, el freno inteligente. Si volvemos a enchufar la máquina, nos va a poner en rojo el testigo lumínico por desconexión involuntaria. En ese caso tenemos que volver a apagar, se pondrá en verde y volver a encender. Observen o escuchen el bajo ruido, digamos, de este modelo en comparación, como vamos a ver ahora, con la 12125S. Y observen el frenado, digamos, bastante rápido que tiene.
Y observen también que no se afloja la arandela. Yo la ajusté con la mano y no se afloja ante el frenado súbito, digamos, del eje. Ahora vamos a encender esta, la 12125 de Bosch. Vamos a ajustar con la mano la brida y observen lo que sucede. La tuerca se aflojó. Por eso es fundamental en ese tipo de... esto sucede cuando no se le aprieta lo suficiente, obviamente. Por eso procurar siempre sujetar esta tuerca o apretar bien esta tuerca respecto al accesorio para evitar que la propia inercia haga que se afloje. En este sentido, este sistema, como le mostré al comienzo del video, es un sistema mucho mejor que evita que se afloje involuntariamente la tuerca de ajuste. También habrán notado la diferencia en el ruido. Vamos a ponerla una al lado de la otra. Vamos a retirar las bridas para que no se salgan. Y ambas están a la misma configuración, o sea, a máxima velocidad. Y ahora observen la velocidad con la que se detienen los ejes, digamos. Es notable la diferencia, con lo cual este modelo tiene muchísimas ventajas sobre este, obviamente en todos los sentidos, ya sea potencia, ya sea desempeño, calidad constructiva y demás. Pero bueno, no es el competidor directo, pero para que ustedes tengan perspectiva de lo que es una amoladora con la tecnología tradicional de siempre y una amoladora moderna, digamos, de lo último en tecnología que está implementando Bosch. Ahora sí, conclusiones finales de esta amoladora Bosch GWS 20125SB recién llegada al mercado argentino. En primer lugar, hablando del costo, no es una máquina en absoluto económica. Se trata de lo más tope de gama que Bosch ofrece en el mercado argentino al día de hoy. Es una máquina que al día de hoy, febrero 2026, está en la tienda Bosch vía internet en alrededor de 900.000 pesos. No es una amoladora económica, realmente no es económica, pero es una amoladora que no le he podido encontrar puntos flojos hasta el momento. El único punto flojo sería a evaluar simplemente más adelante, después de alta intensidad de uso, es la longevidad, la vida útil con el cuidado adecuado de todo el módulo electrónico y de control, digamos, de la amoladora. Eso es lo más preocupante, porque en el caso de que haya una falla, sea de una etapa o de otra etapa dentro del módulo o de cualquier otro elemento dentro de todo ese enorme módulo de control que tiene, hay que reemplazarlo por completo. Reemplazarlo por completo implicaría un costo enorme de reposición de ese repuesto, con lo cual tenemos dos opciones: es que este módulo que integra Bosch es ultra confiable y que en toda la vida útil de esta máquina, ya sea por desgaste de las coronas, que se desgaste primero, piñón que se desgaste primero, o los rodamientos se desgasten primero, que son fácilmente reemplazables,
que toda la vida útil de toda esta parte mecánica, este componente electrónico no tenga ningún problema, entonces nos asegura la vida útil de la máquina en su totalidad. Si es un punto flojo el módulo electrónico, realmente va a ser una máquina no solo que es costosa de compra inicial, sino que sería altamente costosa de reponer ese módulo tan complejo. Esa es la primera duda, que esto lo puede dictar solamente el tiempo y el trabajo duro, o sea, no hay forma de verlo sin tener, digamos, acceso a los ensayos que Bosch haya hecho con esta herramienta. No solo habrá hecho ensayos en laboratorio, que seguramente los ha hecho, no me cabe la menor duda, que también este modelo ha estado en las industrias antes de salir a la venta para probar su robustez, no me cabe la menor duda. Por eso entiendo que Bosch, para lanzar este tipo de herramientas al mercado, está muy convencido de la durabilidad y la robustez. Obviamente todo puede fallar, por eso Bosch otorga, por lo menos en Argentina, 2 años de garantía. Pero estamos hablando de niveles de confiabilidad muy altos como para que tenga algún problema a corto plazo esta máquina. Dicho eso, por un lado, tenemos una excelentísima construcción de la caja de engranaje, excelentísima robustez en la zona del cobertor, como les mostré al principio del video, rápida configuración del accesorio que cubre el disco o que protege el disco. Es un sistema muy efectivo, muy fácil de configurar, de muy buen tacto, muy buen posicionamiento, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Es excelente el sistema de anclaje entre bridas para evitar que se aflojen de forma involuntaria, digamos, esta unión, digamos, entre el accesorio y las bridas y el eje. Es indiscutible. Es excelente el sistema, digamos, de ingreso de aire con este filtro, digamos, prefiltro, digamos, de aire para evitar el ingreso de partículas grandes adentro de la herramienta. Obviamente polvillo muy fino y partículas o polvo metálico va a ingresar, obviamente. Es una especie de prefiltro que no está de más que esté, y se agradece que esté. Tenemos una empuñadura de un diámetro en esta parte donde más se sujeta la máquina, nada que envidiar a amoladoras de los más finos que hay en el mercado. Sí, este perfil se agranda, digamos, por una cuestión de alojar toda la electrónica, se agranda hacia atrás, pero esta forma de cuña, digamos, por decirlo de alguna manera, también hace de que sirva de freno, por decirlo de algún modo, de la mano cuando la estamos utilizando. Después, como recomendación, a modo de conclusión también, cuando uno opera con guantes y utiliza la amoladora con las 2 manos, siempre prestar atención porque es condición fundamental para la larga vida útil de toda la electrónica interna. Evitar lo más posible obstruir, ¿sí?, las aberturas para el ingreso del aire. Como el cabezal se puede rotar, también como lo indica el manual, quitar los 4 tornillos y podemos rotar en el ángulo necesario el cabezal para que quede en la mejor posición posible, y así evitar que la posición de la mano natural tape, obviamente, el ingreso de aire. Obviamente que la rotación del cabezal es un recurso adicional para lograr la mejor posición en la sujeción de la herramienta. Como recomendación adicional también a toda esta serie de conclusiones, si se la va a utilizar en ámbito muy severo en cuanto a las condiciones de uso, muy industrial, por ejemplo, en un astillero donde se requiere retocar demasiada cantidad de soldaduras o demasiado trabajo intensivo, por dar un ejemplo, siempre ante el corte del suministro eléctrico, porque la vamos a dejar de utilizar, pero estuvimos haciendo demasiada presión sobre la máquina o la estuvimos utilizando con demasiada carga por mucho tiempo continuo, mi recomendación es dejarla encendida 1 o 2 minutos sin carga para que el flujo de aire, ¿sí?, sin carga pueda refrigerar ya sea todo lo que es el controlador, digamos, toda la electrónica y todo lo que son los bobinados de los campos,
para evacuar todo ese calor residual que pueda estar contenido dentro del módulo de control, como de los bobinados y de los conductores de cobre. Entonces, y obviamente para disipar también calor de la caja de engranaje, ya que con muy poca utilización ya toma temperatura. Imagínense que con alta carga y alta intensidad de uso, esto se calienta muchísimo, con lo cual obviamente utilizar guantes, pero esto se calienta muchísimo, con lo cual recomiendo 2-3 minutos también dejarla en vacío, evacuando, digamos, todo ese calor residual. Eso nos va a garantizar que este modelo, si bien debe estar ultra probado, este modelo tenga la mayor vida útil posible, sobre todo para justificar cada centavo que hemos invertido en una herramienta de este estilo. Después, como característica adicional, se agradece que hayan reformado levemente el tacto de este botón. A mi gusto es mucho mejor que el de la 12125, que no es una amoladora vieja, pero si ustedes los miran de cerca, a ver si lo pueden apreciar, es mucho más pronunciado el formato de traba del mismo, lo cual lo hace mucho más efectivo de accionar. Como dato adicional, respecto de lo que Bosch indica como herramienta heavy duty, entiendo que a mi criterio tendría que hacer una subdivisión dentro de lo que implica ser heavy duty. Por ejemplo, en otras décadas anteriores se solía decir super heavy duty o heavy duty, porque por ejemplo catalogan a estas dos herramientas como heavy duty, pero si ustedes se fijan, las distintas o los distintos elementos que le han sumado a este modelo, que este modelo no tiene, fíjense el cable, por ejemplo, los grosores de los cables, la robustez que vimos respecto de las bridas de sujeción que soportan el rodamiento del eje, el tema del filtro y un montón de otras características catalogadas bajo la misma intensidad de uso, por decirlo de alguna manera, o la misma gama. Yo esta amoladora, en cuanto a robustez y vida útil, no la comparo con esta, a pesar de que sean de la misma gama. Con lo cual, ahí tenemos una diferenciación entre los modelos. Por eso hay que prestar atención cuando uno hace la compra, prestar atención de cerca y en detalle de las características de cada herramienta. Por eso el rol en este canal es poder llegar a ustedes mostrándole todas estas diferencias, que obviamente va a hacer que la diferencia en precio que uno ve entre un modelo y otro tenga justificación. O sea, nosotros aquí podemos ver la justificación de por qué el precio de esta y por qué el precio de esta, respecto a todas las tecnologías que integran y todos los refuerzos, por decirlo de alguna manera, adicionales que tiene esta y no esta, a pesar de que se las catalogue de la misma línea de producto, que a mi criterio obviamente no es lo mismo. Sin duda el precio no es porque sí. Contamos con motor sin carbones, una electrónica ultra compleja y avanzada que es costosa de fabricar. Tenemos detalles constructivos que también la hacen más resistente, cables que son altamente tolerables al abuso, con lo cual el precio no es porque sí, como les decía, y ahí radica qué uso le vamos a dar a la herramienta, qué uso final le vamos a dar a la herramienta, para saber si este es suficiente o necesitamos ir por algo mucho más sofisticado. Otro concepto relacionado a las amoladoras Bosch, me gustaría saber por qué Bosch no emplea un tercer orificio para las empuñaduras. Muchas veces en posiciones intrincadas o difíciles de acceso o difíciles de acceder cuando estamos trabajando, poder poner a veces la empuñadura en la parte superior es muy provechoso. Me gustaría saber si Bosch no lo hace por motivos de seguridad, por ensayos que haya hecho, pero estaría bueno tener un tercer punto de anclaje en la parte superior en las amoladoras. Otro punto
que he encontrado en el uso de estas amoladoras es que dependiendo de la forma que uno tenga que agarrar la máquina y en ciertos trabajos puntuales, se puede correr el riesgo de, con guantes, o correr el riesgo de tocar el cabezal y presionar accidentalmente el botón de bloqueo, digamos, del eje. Con lo cual, si nosotros apretáramos estos botones, o este botón en particular, mientras el eje está girando, podemos romper toda la carcasa y el engranaje o la corona que está del lado de adentro. No sé si hay posibilidad, estaría bueno ver algún sistema que ante el accionamiento, el encendido de la máquina, este botón se pudiera bloquear. Por ejemplo, sin ir más lejos, un caso analógico a esto es, por ejemplo, los mini torno Dremel los modelos primitivos sufrían de un accionamiento involuntario por la zona de agarre que tiene el Dremel, de presionar justo el bloqueo del eje cuando lo estábamos utilizando y el motor encendido, haciendo que se barra por completo, digamos, la traba del eje. Lo que han hecho es que en el interruptor, por ejemplo en el modelo Dremel 4000, cuando uno mueve el interruptor hacia adelante, se bloquea la posibilidad de presionar, digamos, el botón de bloqueo del husillo o del eje. Con lo cual, no estaría para nada mal rediseñar esto, que de alguna forma se pueda bloquear con el encendido o al momento de encenderse. ¿Qué más podemos decir de esta herramienta? Tenemos todo lo que podemos pedir de las últimas tecnologías en herramientas eléctricas. Tenemos, por ejemplo, la preselección de revoluciones, obviamente, como les mostré anteriormente, lo que nos permite poder trabajar en múltiples materiales y hacer múltiples tareas. Tenemos todo lo que es la electrónica constante, que es todo el control de revoluciones bajo carga. O sea, la máquina es capaz, digamos, de autoajustar, ¿sí?, el desempeño, digamos, las revoluciones, a medida que nosotros ejercemos más presión sobre la pieza que estamos, en la que estamos trabajando, con lo cual electrónicamente va a compensar para mantener constantes las revoluciones a pesar de la carga que estemos aplicando en la máquina. Después tenemos también lo que es, esto hablando, digamos, dentro de lo que es la electrónica, ¿no? Obviamente todo lo que es la protección contra sobrecarga. Si vamos a tener sobrecargada la herramienta se va a parar y nos lo va a indicar, obviamente, con el indicador lumínico que tenemos en la parte superior. Después tenemos la protección contra lo que es el arranque involuntario, como hicimos la prueba, que ante una eventual desconexión de la ficha o se cortó la luz, digamos, en el lugar donde estamos trabajando y vuelve repentinamente, la máquina no va a volver a arrancar, indicándolo con la parte lumínica de la parte superior. Después, obviamente, también tenemos digamos, con respecto al motor, el tema de lo que es el arranque progresivo, ese arranque suave que tiene, que nos hace evitar ese sacudón, digamos, por la inercia que tiene al momento de arrancar el motor. También tiene una nueva característica, que es la protección contra la caída. Ante la caída, digamos, y el impacto, la máquina se detiene, no sigue andando, que eso es excelente ante una eventual caída. Al parar súbitamente y no seguir andando, nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza o accidentes, obviamente. Bueno, después el freno inteligente, que es una de las cosas más útiles para no tener que andar preocupándonos demasiado de esperar, digamos, al elemento a que se detenga para poder apoyarla, y eso productivamente es un avance enorme, ya que podemos seguir trabajando sin mayores contratiempos. Obviamente también el tema del peso, a pesar de toda la electrónica que tiene y el largo que tiene esta máquina, es bastante cómoda de manipular. Largas horas obviamente se va a sentir porque son casi 2,5 kilos, pero está en un peso bastante acomodado. Es por todo esto que
Si bien este no es un video sponsorizado y no es por defender a la máquina, sino simplemente como vimos de forma muy objetiva, no he podido encontrar hasta el momento, digamos, un punto débil, digamos, de toda esta confección, de todo este diseño y de toda esta máquina. La verdad que es excepcional la calidad constructiva y es excepcional la atención a los detalles que le han prestado a este modelo en particular, para poder cumplir, digamos, con las altas exigencias que el ámbito industrial requiere. Como mera objeción al mercado argentino, siendo un producto tan caro, sí me hubiese gustado que este modelo venga con, o haberlo podido comprar con maletín, donde uno puede tener todos los accesorios y la herramienta bien protegida, ya que invertir semejante cantidad de dinero para trabajo intensivo es también poder proteger la herramienta de la mejor forma. Con lo cual, me gustaría que al mercado argentino le pudieran agregar el maletín correspondiente para poder tener las herramientas de ajuste, algunos elementos o accesorios de corte y demás, o desbaste, junto con la herramienta, y poder transportarla de manera segura. Por otro lado, siendo que es un elemento tan utilizado con frecuencia, se agradece que Bosch haya empleado este tipo de cables altamente resistentes a la tracción, como les mencionaba al principio del video, que estos son los cables que realmente hacen honor, digamos, al uso severo, digamos, de una herramienta. Obviamente no son infalibles, lo podemos cortar simplemente con una hoja afilada de una trincheta, por ejemplo, por accidente. Quiero decir de que ante uso normal este tipo de cables es altamente resistente y va obviamente a sobrevivir a alto uso y abuso, digamos. Otra recomendación es que todos los usuarios que opten por esta herramienta no quiten esta ficha, porque esta ficha es una ficha para toma de 16 o 20 amperes, que tiene patas más anchas que las tradicionales. Entonces vamos a compararla para que ustedes puedan ver, porque el consumo de esta máquina es bastante elevado y no podemos reemplazarla por una ficha de 2 patas tradicionales. Fíjense ustedes la diferencia de tamaño. Entonces no eliminen esta ficha por una ficha común, porque ante el uso continuo y a máximas revoluciones y a máxima carga, podemos comprometer, digamos, la instalación eléctrica. Por último, y un detalle no menor, y que Bosch no lo destaca, es que contamos con 4 metros de cable, de la mejor calidad de cable posible para este tipo de herramientas. Es un cable costoso, pero para ámbito industrial, donde por ahí tenemos largas extensiones, tenemos 4 metros de cable, que es más que suficiente, digamos, para este tipo de herramientas. Así que eso es todo por ahora. Los espero en un nuevo video de alguna máquina que pueda llegar a mis manos, para que podamos verla en profundidad, para que ustedes puedan sacarse las dudas, verla de cerca, ver los puntos fuertes, ver los puntos débiles, y así poder obviamente tomar mejores decisiones, que de eso se trata, poder elegir mejor al momento de invertir nuestro dinero en nuevas herramientas. Será hasta la próxima. Saludos.